Queridos y muy hermosos seguidores, hay una cosa que queremos haceros entender. A nosotros nos gusta Warhammer 40.000. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero es un recordatorio importante en ocasiones como esta porque se viene un vídeo calentito sobre un libro que, por decirlo suavemente, no nos ha gustado. Por no decir básicamente que lo despreciamos desde la primera hasta su última palabra. Mirad, el trasfondo de Warhammer 40.000 es maravilloso, es algo inmenso, lleno de historias increíbles y que aunque nació con un propósito puramente comercial, como un mero escaparate para vender muñecos, es algo que ha crecido hasta convertirse en un ente propio. O al menos eso nos gustaría creer a todos, que sus historias pueden existir más allá de su faceta puramente comercial. Pero por desgracia no es así. El trasfondo nació como una estrategia de marketing y cuando el producto se acabe, el marketing morirá con él. Nos daremos cuenta de que su historia era poco más que un anuncio venido a más, de que la parte más fantasiosa de su universo no era hablarnos de un futuro de pesadilla y de horror, sino hacernos creer que merecía la puta pena. Pero antes recibiremos avisos, como el libro que tenemos hoy entre manos, Dark Imperium, de Guy Halley. Cuando uno habla de una obra de ficción que le parece un insulto a la inteligencia, lo hace pensando en arcos de personaje fallidos, en tramas llenas de errores, en carencia de ritmo o simplemente en la preponderancia del tedio por sobre todas las cosas. Este libro no es así. La historia es bien simple, es la primera aparición de Guilliman y de los Primaris en la nueva era después de la destrucción de Cadia. Es en este libro que se nos introdujo al nuevo canon, que inició con la 8ª edición en 2017, y con ello se nos presentaba el inicio de las Guerras de la Plaga y de muchas otras ideas de este nuevo canon. Y ahí está el primer problema. Este libro trataba de marcar una nueva forma de relacionar las novelas y los lanzamientos del juego de mesa. Y os diréis, pero Triunvirato, ¿eso no ha sido siempre así? ¿Con las novelas narrando cosas del juego de mesa? Pues no exactamente. Pero para entender esto conviene que entendáis de qué manera se ha escrito el trasfondo de 40K a lo largo de sus décadas de existencia. Veréis, el juego de mesa tiene una nueva edición cada pocos años, y el trasfondo y la manera en que se escribe no ha sido exactamente la misma desde sus orígenes. Ha tenido una serie de cambios, aunque sutiles. Las dos primeras ediciones podemos decir que son las que le dan al universo su identidad y su carácter, mientras que de la tercera a la séptima ediciones lo expandieron con nuevas razas y facciones, pero también es el periodo en el que el trasfondo se atascó. Durante todas estas ediciones, el trasfondo no avanzaba la historia, sino que añadía nuevos frentes de batalla o campañas, pero nada que empujara la historia hacia adelante, sino que le daban relleno al lore. Es en este periodo que nacieron los Necrones, los Tau, las Hermanas de Batalla, los Templarios Negros, en el que se hizo famosa la batalla de Hellsreach o la 13ª Cruzada Negra de Abaddon. Pero es importante que entendáis esto, el trasfondo no avanzaba. No había continuidad. La cronología estaba detenida en la última Gran Cruzada Negra, y cada edición añadía cosas como la Primera Guerra Tiránida en cuarta, pero siempre eran conflictos autoconclusivos que, a largo plazo, no tenían efectos drásticos en el universo. Y entonces, ¿cuál era el papel que desempeñaban las novelas en todo esto?, os preguntaréis. Pues hasta 2017 las novelas se inventaban historias a partir de las batallas del trasfondo, o se inventaban cosas de la nada, pero no estaban necesariamente ligadas a los nuevos lanzamientos. En realidad, aunque compartiesen universo, el lore del juego de miniaturas y el de las novelas funcionaban de maneras muy dispares. El primero trataba del trasfondo como un espectáculo superficial, presentaba las facciones y hacía propaganda, mientras que el otro tenía una intención dramática, pero funcionaban de forma independiente. Tenéis que entender que, en general, el trasfondo de las batallas y de las facciones, a excepción de las más famosas, era escaso e intencionadamente vago, y lo sigue siendo, de hecho. Pero esto daba mucha libertad a los escritores para hacer un libro que explicara en detalle una batalla,
pero la cuestión es que daba espacio para crear historias propias o dejar que los jugadores se inventaran campañas enteras para recrearlas en mesa. El mejor ejemplo de esta libertad es, sin duda, la saga de los fantasmas de Gaunt, porque Dan Abnett no solo se inventó un regimiento de la nada, se sacó toda una cruzada con su lore propio, sus villanos y sus fuerzas imperiales que no existían previamente, hasta el punto de que se considera que creó un mini universo dentro de Warhammer 40.000. Pero el problema con tener una cronología estática es evidente. La comunidad llevaba años convencida de que este era un lore estático en el que nada de lo que ocurría realmente tenía importancia porque permanecía congelado en el tiempo. Y de repente llegó el final de la 7ª edición y nos quedamos todos boquiabiertos. Al principio no era para tanto. Tuvimos la tercera guerra tiránida en Val y aparecieron los Wulfen, algo novedoso pero nada rompedor. Y de pronto salió la expansión de la ira de Magnus y ¡ostras! De repente hay un primarca que ha regresado. Y eso no fue nada. Durante la primera mitad de 2017 salieron las expansiones de Gathering Storm, en las que Cadia fue finalmente destruida, luego aparecieron los Inari con un dios prácticamente nuevo y terminaron con el regreso del primarca Robut Guilliman. Para todos aquellos que hayáis llegado hace poco al hobby, no os podéis hacer una idea de lo que significó aquello. Durante más de 15 años, el lore estuvo parado y de pronto todo iba demasiado deprisa. Poco después, ese mismo año, llegó la 8ª edición del juego, introduciendo la Cicatrix Maledictum, el Imperio Dividido como lo conocemos ahora, un montón de avances en el lore y, por supuesto, a los Primaris que salieron literalmente de la nada. Y aquí es donde la novela Dark Imperium entra a jugar, porque marcó un punto y aparte en las relaciones entre el lore del juego de miniaturas y las novelas. De ahora en adelante veríamos más que nunca la presencia de novelas comisionadas, o lo que es lo mismo, novelas hechas por encargo a un autor, al cual Games Workshop le da una serie de directrices para escribir una novela y explicar en detalle todo lo que ha pasado. Las novelas de repente ya no eran un mero adorno, ahora formaban una parte más importante a la hora de desarrollar el trasfondo. ¿Y cuál fue el resultado? Digamos que se nota demasiado que esta novela está tratando de venderte algo. Y no de una manera muy sutil, que se diga. A ver, la novela en sí cumple con su propósito. Lo que pretende es presentarte este nuevo lore, con los Primaris, las Cruzadas Indomitus, el primarca de los ultramarines ahora despierto, y en general hace un buen trabajo. Lo mejor de la novela es que Guilliman es uno de sus protagonistas y verle a él, un vestigio de cuando el Imperium era una promesa de futuro, interactuando con un Imperium decadente, religioso y bárbaro, es muy interesante y la verdad es que es un personaje muy trabajado, sin duda lo mejor de la novela. Lo malo es que todo lo demás está escrito casi como si fuera un anuncio, presentando personajes y facciones como si fueran un producto. Las escenas de acción las llevan a cabo marines primaris que apenas tienen personalidad y el autor prácticamente se la pasa masturbando su nuevo arsenal. La Guardia de la Muerte y los demonios de Nargel que hacen de antagonistas tampoco son lo que se dice interesantes. Ninguno de ellos tiene un solo personaje trabajado y se comportan como inútiles esperando a ser masacrados por los imperiales. Incluso Mortarion, el otro primarca que aparece, tiene una representación un tanto infantil, casi de dibujo animado. Sumadle a eso que la prosa es más bien simplona y que hay varias inconsistencias, como que por ejemplo según este libro bastan 7 personas poseídas para que inicie una invasión demoníaca, y lo que tenemos entre manos es una lectura que lo único que tiene de valor son las pinceladas de lore que ofrece. No por cómo lo cuenta, ni por lo que hace con sus personajes o con la trama. ¿Y qué queréis que os digamos? Para eso casi preferiríamos que alguien nos cuente el trasfondo antes que molestarnos en leer el libro. Porque más que una novela, esto apesta a que es un anuncio camuflado. De hecho, literalmente venía con una página promocionando la caja de inicio, para que luego digan que el trasfondo no es más que una estrategia de marketing. En resumidas cuentas, es un libro carente, poco imaginativo, con una prosa aburrida y que no aprovecha sus elementos para ser destacable. Que esto sea el gran esfuerzo por compaginar las novelas y el lore de los nuevos lanzamientos habla muy mal de la importancia que Games Workshop le da a su universo y lo revela como lo que es,
todos nosotros, creadores de contenido, que nos gusta compartir el lore de este universo de pesadilla, al final estamos haciendo publicidad gratuita de un producto, en lugar de mostrar su mejor cara como un crisol de historias en el que una comunidad puede volcar su creatividad. Esta novela muestra su faceta más puramente comercial. Y ojalá eso fuera lo peor de Dark Imperium, pero no lo es. Oh no, no lo es. Os vamos a decir algo que no mucha gente de la comunidad sabe, o al menos no de la comunidad hispanoparlante. No existe un libro de Dark Imperium. Existen, en realidad, dos versiones. Veréis, resulta que cuando Guy Halley escribió la novela, nadie del departamento de ventas debió de leerla, porque resulta que la novela entraba en conflicto con futuros lanzamientos. En Dark Imperium se nos narra el final de la Cruzada Indomitus en la batalla de Raucos, con las guerras de la plaga iniciando más o menos al mismo tiempo, y con algunos detalles como que Marneus Calgar, el señor del capítulo de los ultramarines, aún era un marine de los Firstborn, es decir, no era un Primaris, y no se hacía ni una sola mención de la batalla de Vigilus, ni de los Nexos Paria, ni de las Arcas del Augurio, ni de la Cuarta Guerra Tiránida, ni de otras muchas cosas que suceden durante la propia Cruzada Indomitus. En efecto, nadie le avisó al pobre autor de que la Cruzada Indomitus era algo que querían aprovechar desde Games Workshop para narrar futuros eventos del lore, como que por ejemplo, Calgar se convertiría en Primaris en un futuro, entre otras muchas cosas, y por lo tanto, esta novela, que se supone que es tan importante, resulta que tuvo un montón de inconsistencias a medida que salieron los nuevos lanzamientos. ¿Y cómo resolvió esto Games Workshop? Reescribieron la puta novela. La reescribieron como si fuera un reglamento al que le hacen una actualización. Imaginaos que os compráis una novela y al cabo de un tiempo os dicen que ya no vale, que tienes que volver a comprarla porque fueron tan incompetentes de tener mala comunicación con los escritores. Recordad, este es su primer gran intento por hacer que el lore sea más coherente de acuerdo con los nuevos lanzamientos. Su primer esfuerzo por hacer que avance de una manera conjunta, así en el tablero como en las novelas. Si bien la segunda versión arregla muchas cosas, las implicaciones de esta corrección nos parecen imperdonables. Estamos hablando de un retcon en toda regla, en el que la empresa madre está demostrando en nuestra cara que no pone ningún cariño o cuidado a la hora de hacer que su trasfondo esté bien estructurado, y encima van a hacer lo que les dé la gana. Para algunas personas esta corrección tal vez signifique que les importa el trasfondo y que quieren que todo esté bien hilado, pero para nosotros es al contrario. Esta dejadez, esta desidia, y encima de todo, el hecho de que lo reescribieran de una manera tan descarada, es la muestra palpable de hasta qué punto no solo no te puedes fiar de la consistencia del lore, dejando en efecto inútiles la mayoría de discusiones que se hacen sobre el mismo, sino de lo poco que le importa realmente a Games Workshop. Y la verdad, ¿por qué no nos sorprende? ¿Por qué no nos sorprende viniendo de una empresa que adelanta el trasfondo mediante expansiones solo para que luego las retire del mercado y sean casi imposibles de adquirir? ¿Cómo espera que en el futuro sepamos cómo ocurrió realmente la caída de Cadia? ¡Spoiler! No le importa, búscate un enlace de Mega y buena suerte. ¿Por qué no nos sorprende, viendo que lanzan al mercado un montón de novelas y tienes que buscarte la vida con algún friki que se moleste en categorizarlas para saber cuáles son pura paja y cuáles son relevantes para el trasfondo? ¿Por qué no nos sorprende, viendo que en cada edición se dejan más y más cabos sin atar, que quién sabe si esos cabos serán olvidados o los cerrarán dentro de otros 15 años a lo mejor? Ahí tenéis a los Inari, con una serie de novelas inacabada y abandonada por lo malos que eran sus dos primeros libros. Ahí tenéis los eventos del despertar psíquico, casi todos ellos por resolver. Ahí tenéis el regreso del Rey Silente, a comienzos de la 9ª edición, lo que debería ser incluso más importante que el retorno de cualquier primarca. ¿Hicieron algo interesante con él? ¡No! Al final de 9ª edición, el caos volvió a ser el enemigo protagonista, y quién sabe si a los tiránidos no les va a pasar lo mismo en 10ª edición. Regresaron los Squads, esta vez en forma de ligas de Botan. ¿Han hecho algo verdaderamente importante
importante con ellos en absoluto. Incluso en la propia trilogía de Dark Imperium se nos termina revelando que el emperador mismo está tratando de regresar, pero nada indica que Games Workshop vaya a darle continuidad a este hilo argumental hasta, quién sabe, dentro de otros 20 años, porque al final esa es la gran mentira de Warhammer 40.000. Finge que tiene una historia que contar. Finge que sus conflictos van a alguna parte. Finge que las cosas cambian, pero en realidad solo aumentan en escala. No hay nada que realmente rompa el status quo. Y por encima de todo, finge que es algo más que una farsa para comprar muñecos de plástico. Por todo esto, despreciamos la novela de Dark Imperium, porque muestra todo esto de forma desvergonzada y ni siquiera con un poquito de honestidad. Es la peor faceta de este trasfondo, uno que desaprovecha el potencial creativo de este universo y en su lugar se limita a ser un catálogo de juguetes malamente disfrazado, un panfleto que nos recuerda amargamente que las novelas de Warhammer 40.000, por lo general, no son más que merchandising para los fans, pero que no aguantan un asalto contra novelas de cualquier otro autor de ficción. Hay grandes cosas que se podrían hacer con este universo, novelas que de verdad merecen la pena y que podríamos recomendar a personas interesadas meramente en leer una buena historia, sin que hiciera falta que primero fueran fans de Warhammer 40.000. Pero esta no es una de ellas. Es todo lo contrario a una de ellas. Es un maldito anuncio, disfrazado de novela. Y es algo que le quita la careta a Warhammer 40.000 y revela lo que hay debajo. Y lo que hay es un vulgar sacacuartos. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Se despide de vosotros y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!